Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos están siguiendo en nuestros estudios bíblicos. Recuerden nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Nuestro ministerio es laico misionero. El objetivo es hacer obra misionera. Compartir los videos para que otras personas puedan tener el conocimiento de la salvación. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy, vamos a continuar con la purificación del santuario. Ya vamos por la parte número 15. Vamos entonces a elevar una plegaria a nuestro Dios para suplicar e implorar su presencia. Padre de eterna misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, mi Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Como siempre, no nos cansamos de darte gracias por todas tus bendiciones, materiales, espirituales, emocionales, de todas las bendiciones. Gracias, gracias. En especial, mi Dios, gracias por este conocimiento maravilloso del verdadero Evangelio de salvación. Gracias por darnos la oportunidad de conocerlo y poderlo aceptar. También te agradecemos por la oportunidad, mi Dios, de poder compartir este conocimiento con otras personas para que también te conozcan y te puedan entregar sus corazones a ti. Acompáñanos, mi Dios, en el día de hoy. Suplicamos tu presencia, tu dirección. Abre nuestras mentes para que lo podamos comprender. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, hemos estado hablando del santuario por algunas semanas. Bueno, más bien yo creo que ya llevamos un par de meses hablando sobre el santuario, ¿verdad? Sobre el santuario. Y hemos discutido muchos temas del santuario. Muchos temas. Por ejemplo, un repasito. Nosotros estudiamos el recorrido del pecador a través del santuario. Y ese recorrido fue desde que estábamos fuera del santuario, cuando todavía estábamos en el mundo, escuchamos la voz, el llamado de Dios, y entramos al santuario, ¿verdad? Pasamos entonces al atrio. En el atrio se encuentran los dos muebles. En el atrio habíamos dicho que pasa el proceso de justificación, y ahí es que nosotros, en el altar del holocausto, es que reconocemos que somos pecadores, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de los mismos, y ofrecemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús como nuestro sustituto. Luego de eso pasamos entonces a la fuente, que representa el bautismo. Ahí confirmamos que entonces nacemos en una nueva vida, en el reino de nuestro Dios. Después de la justificación que sucede en el atrio, pasamos entonces a la santificación en el lugar santo. Y habíamos explicado en detalle cómo los muebles en el santuario, los tres muebles que están en el lugar santo específicamente, nos muestran cómo nosotros podemos conservar esa santificación por el resto de nuestra vida hasta que entremos entonces en el lugar santísimo, que es donde se encuentra la presencia de nuestro Dios. Esto lo representamos con la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando todos estemos delante de su presencia. Ese fue uno de los estudios que tuvimos. Otro de los estudios que tuvimos a través del santuario fue que dijimos que en el recorrido de nuestro Señor Jesús a través del santuario, Él vino al atrio. El atrio, en ese sentido, representa el planeta Tierra, cuando Él vino por primera vez a esta tierra, naciendo como un bebé, allí en un pesebre. Entonces, presentamos que en su recorrido en el atrio, Él comenzó su ministerio en la fuente, en el bautismo, cuando Él se bautizó en el río Jordán. Ahí fue que Él comenzó su ministerio y lo pudimos confirmar con la palabra de Dios.
Entonces, como decía la profecía, exactamente 3 años y medio después, él entonces pasó por el altar del holocausto, ofreciendo su vida en sacrificio por nuestros pecados. Así que hemos tenido varios estudios, esto es por mencionar algunos, pero hemos tenido varios estudios sobre el santuario. En el día de hoy vamos a comenzar el estudio con un detalle muy importante, extremadamente importante para todos los cristianos, todos los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Para eso vamos a ir a los textos originales. Allí en Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Hermanos, lo vamos a leer en dos versiones diferentes. Esta versión es Reina Valera del 60 y esta otra versión es una versión más moderna, nueva versión internacional, porque queremos resaltar varias cosas. Ustedes saben que hemos dicho que la palabra de Dios es la misma en todas las versiones. Y si nosotros leemos diferentes versiones, nos vamos a dar cuenta mejor del mensaje que nos trae la palabra de Dios. Vamos a leer Éxodo 25, 8, 9 y 40. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el objetivo del santuario. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esta es la versión Reina Valera. En la nueva versión internacional, que es mucho más moderna, exactamente el mismo texto, Éxodo 25, 8, 9 y 40, mire cómo dice: después me harán un santuario para que yo habite entre vosotros. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta. ¿Entendimos bien, verdad? Réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Y el 40 dice: procura que todo esto sea una, vuelve y repite, réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. La insistencia de Dios de que ese santuario tenía que ser una réplica exacta. En Hechos, capítulo 7, versículo 44, esto ya es en el Nuevo Testamento. Mire lo que habla sobre el santuario también. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo, refiriéndose al santuario, del testimonio en el desierto. O sea, se está refiriendo a ese mismo santuario que construyó Moisés. Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo, nuevamente, que había visto. Hemos mostrado estos textos para corroborar, mis amados hermanos, las diferentes palabras que usa la Biblia para referirse al santuario que Moisés construyó. Primero habla de diseño, luego habla de modelo, luego habla de una réplica. Y dice, no solamente réplica, dice una réplica exacta. ¿Verdad? Réplica exacta. Fíjense en ustedes, cuando nosotros hablamos de modelo, nosotros pensamos, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos clásicos. Los modelos de los automóviles. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestros automóviles que somos los que compramos y en los que viajamos. Pero entonces hay algunas compañías que se dedican a hacer modelos a escala, ¿verdad? Esos modelos a escala son exactamente iguales que los vehículos en sí, los originales, pero son mucho más pequeños. Sin embargo, son un modelo a escala. Son exactamente iguales. Los originales son los vehículos. Esos son modelos. ¿Ven?
o réplicas. En el campo de construcción o arquitectura, tenemos también que los arquitectos hacen lo que llaman maqueta, que son también modelos. Y entonces hacen modelos a escala de diferentes residencias. Y cuando las personas van a comprar una residencia costosa, generalmente le presentan ese modelo a escala de su residencia, donde la persona que va a comprar, el prospecto que va a comprar, puede ver exactamente cómo va a ser su residencia. Inclusive el techo se lo ponen para que lo puedan quitar y le ponen mobiliario por dentro, cómo va a ser la sala, los cuartos, los baños. Bueno, todo un modelo, ¿verdad? Modelo. Fíjense que aquí la Biblia utiliza la palabra modelo, utiliza la palabra réplica. ¿Qué es una réplica, hermanos? Una réplica no es nada más y nada menos que una copia. Una copia. El mensaje que la palabra de Dios nos quiere dar cuando habla en la Biblia del santuario que construyó Moisés y dice que es un diseño, un modelo, una réplica exacta, una copia, el mensaje que nos quiere dar es que si ese santuario fue una réplica y una copia, lógicamente, hermanos y amigos, lógicamente tiene que haber un original. ¿Por qué? Porque si no existe el original, no puede existir una copia. Si no existe un original, no puede existir una réplica exacta. ¿De qué? Pues esa réplica exacta tiene que ser de un original. Debemos estar claros, bien claros en esto, de que el santuario que construyó Moisés era una réplica exacta de otro que era el original. La pregunta es, ¿dónde se encuentra ese santuario original? ¿En qué lugar en el planeta se encuentra ese santuario? ¿En qué lugar en el universo se encuentra ese santuario original del cual Moisés construyó una copia exacta? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos conteste. Hebreos 8:5. Mire lo que dice. Estos sacerdotes, ¿cuáles sacerdotes? Los que oficiaban en el santuario de Moisés, que construyó Moisés. Estos sacerdotes sirven en un santuario, y vuelve y lo repite, que es copia y sombra del que está ¿en dónde? En el cielo. Pues ya encontramos entonces que la palabra de Dios nos dice categóricamente en dónde se encuentra el original. Copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. O sea, nos está diciendo, oye, para que ustedes sepan, del santuario que yo estoy hablando, es del santuario que construyó Moisés, cuando se le dijo, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. El modelo era un modelo a escala del santuario verdadero. Y ese santuario verdadero, nos dice la palabra, que está ¿en dónde? Está nada más y nada menos que en el cielo. La palabra de Dios es categórica. Así que entonces tenemos que tener conciencia de dos cosas. Número uno, que el santuario que construyó Moisés era sencillamente una copia, una réplica. Pero el original se encontraba exactamente en el cielo. Ahora, repasando, y con esto en mente, vamos a repasar algunas cosas en el santuario que construyó Moisés.
Ustedes saben que en la ceremonia última que nosotros estudiamos, la ceremonia comenzaba precisamente en el altar del holocausto. Aquí era donde se traía el cordero. Aquí era donde el pecador confesaba sus pecados sobre la cabeza del cordero. Y aquí, en este lugar, era donde se degollaba el cordero. Es decir, que la ceremonia comenzaba en el atrio. Pero la ceremonia no terminaba ahí. La ceremonia continuaba en el lugar santo. Luego de eso, el sacerdote tenía que coger parte de esa sangre de ese cordero y llevarla al tabernáculo, al lugar santo. Específicamente tenía que hacer dos cosas. Lo primero que tenía que hacer era pararse aquí, frente al velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, y delante, frente a la presencia de Dios, esparcir, ¿verdad? Asperjar, como ya lo habíamos dicho, en el velo 7 veces esa sangre. Luego que hacía eso, tenía que regresar al altar del incienso. Y sobre los cuernos, que tenía 4 cuernos en cada esquina, ese altar de incienso, también colocar la sangre allí. Luego, para finalizar esa parte de la ceremonia, tenía que salir el sacerdote con lo que le sobraba de la sangre en el envase y tenía que vertirla nuevamente en el altar del holocausto para que se consumara junto con el cordero, ¿verdad? Con el fuego. Esa era la ceremonia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que tanto en el recorrido nuestro, después del atrio, vamos al lugar santo. En el recorrido de nuestro Señor Jesús, luego, en su recorrido del atrio, va al lugar santo. Hermanos, en la ceremonia se nos presenta que luego que la ceremonia comienza en el atrio, en el altar del holocausto, también va al lugar santo. ¿Qué nos está diciendo eso? Hermanos, un mensaje maravilloso. Que nuestro Señor Jesús, después de haber entregado su vida en la cruz del Calvario, pasando por el altar del holocausto, el próximo paso es que Él tenía que entrar al lugar santo. Ese es el mensaje maravilloso que nos está dando el santuario. Ahora bien, ¿qué pasó después que nuestro Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario? Sabemos que al tercer día resucitó y sabemos que unos días más tarde Él ascendió al cielo. Y esto también es muy importante, que nuestro Señor ascendió al cielo. Esto lo relata la Biblia allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos de 9 al 11. Dice: habiendo dicho esto, mientras ellos, los discípulos, miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente ¿a dónde? Al cielo, porque nuestro Señor Jesús iba para el cielo. Mientras Él se alejaba, de repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre vosotros, ¿a dónde? Al cielo. ¿A dónde fue el Señor después de su ascensión? Él fue directamente al cielo. Vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Hermanos y amigos, es extremadamente importante que nosotros estemos conscientes que después que nuestro Señor Jesús vino y cumplió su parte de la ceremonia de nuestra redención, el plan de salvación, luego que cumplió su parte aquí en la tierra, hermanos, Él continuó esa ceremonia en el cielo. Él ascendió al cielo. Ahora, la pregunta que
nos podemos hacer? Si nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, dice la Escritura en algún versículo a qué lugar específicamente fue el Señor cuando subió al cielo. Sabemos que subió al cielo, pero el cielo es inmenso. ¿Fue Él a algún lugar específico en el cielo? Vamos a dejar que la palabra de Dios nuevamente nos conteste. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Y dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino ¿en dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Fíjense que el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, Él fue a un lugar específico. Y nos dice que ese lugar específico que Él fue, no entró en un santuario hecho por manos humanas. O sea, nos está diciendo, no piensen que Él entró en el santuario terrenal que estaba aquí. No, dice, sino que entró en el verdadero santuario que está donde, en el cielo mismo. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos varias cosas. Sabemos que el santuario que construyó Moisés era un modelo, una copia, una réplica exacta de un original. Y ese original, ese santuario original, se encuentra ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Ahora nos está diciendo, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, entró específicamente ¿en dónde? Entró en ese mismo santuario que está en el cielo. Gloria sea nuestro Dios. Eso debe de quedar, hermanos y amigos, meridianamente claro, porque está extremadamente claro allí en las Escrituras. Nuestro Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, entró exactamente en el santuario original, en el santuario verdadero, como dice el apóstol Pablo ahí, el santuario verdadero que está en el cielo. En otras palabras, mis amados hermanos, la Biblia, en primer lugar, nos está diciendo que el plan de salvación, el plan de nuestra redención, lo que hemos dicho ya como en 1.500.000 veces, exagerando un poco, ¿verdad? El plan de salvación no terminó con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. No, el plan de salvación continuó. ¿Pero en dónde continuó? Nos dice la Biblia que el plan de salvación, después de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, continuó en el mismo cielo. En el mismo cielo. Gloria sea su nombre. El santuario que Moisés construyó era una réplica de ese original que estaba en el cielo. Nuevamente podemos entender lo que también hemos dicho en varias ocasiones, que lo que nuestro Señor nos quería enseñar a través del santuario era una representación gráfica, ¿verdad? Esto también lo hemos dicho en muchas ocasiones.
una representación gráfica de lo que es el plan de salvación. Porque el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos lo que significa y cómo es que procede el plan de salvación. Él está muy interesado en eso. Ahora bien, por ser ese santuario, y ahora ya podemos hablar, como ya sabemos que el santuario que hizo Moisés es una réplica del que está en el cielo, ahora podemos hablar de un santuario terrenal. Y podemos hablar también de un santuario celestial. Este es el que está aquí, el que estaba aquí en la tierra. Y este es el que está en el cielo. Santuario terrenal y santuario celestial. En el santuario terrenal, mis amados hermanos, por ser una copia, por ser una réplica del cielo, evidentemente esa representación gráfica que nuestro Señor nos quería dar no podía ser perfecta. De ninguna manera podía ser perfecta. ¿Por qué? Porque entraban las manos humanas. En primer lugar, quien construyó ese santuario fue Moisés, un ser humano, un pecador. En segundo lugar, ¿quiénes oficiaban en ese santuario? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran seres humanos, imperfectos, pecadores también. ¿Quiénes más participaban? Pues participaban los pecadores. El resto del pueblo, cuando traían su corderito y lo degollaban, tomaban parte activa en esa ceremonia. Es decir, lo que queremos decirle, mis amados hermanos y amigos, es que ese santuario, por ser construido, por ser que las manos humanas entran, ese santuario no podía, ni la ceremonia que se oficiaba, ni la ceremonia, podían ser perfectas. Mire lo que nos dice el mismo apóstol Pablo, allí en Hebreos 10. Hebreos 10:1 dice: la ley, refiriéndose a la ley ceremonial, es solo una sombra de los bienes venideros. ¿Vas viendo? Y no la presencia misma de estas realidades. ¿Van viendo lo que está diciendo? Esto es importante que lo podamos entender. Era una sombra, esa ceremonia era una sombra de los bienes venideros. El Señor nos quería mostrar el verdadero plan de salvación. Pero por tener esa limitación de los seres humanos, de nosotros, esa presencia no era la presencia misma de las realidades. Y sigue diciendo: por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que le adoran. En otras palabras, que nuestro Dios, hermanos, tenía en ese sentido una limitación. Esa limitación no es porque Él no tuviera la capacidad, no es porque Él no tuviera el poder. Él es Dios, el Todopoderoso. Esa limitación que Él tenía, radicaba en nosotros, por ser seres humanos imperfectos. Así que la limitación que Dios tenía para poder hacer esa representación gráfica del plan de salvación, no es que Él no pudiera hacerla perfecta. Lo que pasa es que como Él utilizaba a los mismos seres humanos para representar gráficamente ese plan de salvación, pues lógicamente no podía ser perfecto, no podía ser igual.
¿Qué le queremos decir con esto, mis amados hermanos? Lo que lo que queremos que tengamos claro es que la limitación no radica en nuestro Señor, no radica en Dios. La limitación radica en nosotros, los instrumentos que Él utiliza para poder hacer esa representación gráfica. Queremos decirle entonces, mis amados hermanos, que si bien es cierto, en el santuario que estaba en el desierto, había muchas cosas iguales. Eran bien representadas. Iguales. Que las del santuario celestial que está en el cielo, tenían, hermanos, tenían que haber algunas otras que fueran diferentes. ¿Por qué? Por la limitación que Dios tenía por nuestra humanidad. ¿Ve? Es bien importante. Bien importante. Por lo tanto, Dios, como tenía esa limitación y como tenía que buscar diferentes representaciones para mostrar ese plan de salvación, se tuvo que valer precisamente de eso, de diferentes representaciones, para que ustedes tengan una idea. La primera representación. El Cordero. ¿A quién representaba el Cordero? El Cordero que ese pecador traía. Ese Cordero en el cual el pecador tenía que poner sus manos sobre su cabeza y confesar sus pecados. Ese Cordero que el mismo pecador tenía que tomar un cuchillo y degollarlo. ¿A quién representaba ese Cordero? Hermanos, ese Cordero representaba, y eso no es nuevo, todos lo sabemos, representaba a nuestro Señor Jesús. Ese Cordero representaba a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Cordero servía de sustituto. Sustituto. ¿De quién? Del pecador. Y por eso era que el Cordero tenía que ser degollado. Tenía que morir. Como sustituto del pecador. ¿Quién fue nuestro sustituto? ¿Quién fue el que cargó? El Cordero tenía que pagar la penalidad del pecado, ¿verdad? Que era con la muerte. ¿Quién fue el que pagó con la penalidad del pecado? La realidad. Nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por tus pecados y por mis pecados. Pero lo que queremos que entendamos es, fíjense hasta dónde llega la limitación que Dios, para poder representarse a sí mismo, tiene que hacer uso de un animal. ¿No se habían percatado ustedes de eso? Tiene que hacer uso de un animal. Y cuando analizamos eso, bueno, es que Él lo quería representar gráficamente de alguna manera. Pero ¿qué otra alternativa tenía? Buscar a otra persona. Yo me imagino el trabajo que le daría a un individuo, buscar a otra persona y decirle, oye, yo quiero confesar mis pecados y yo quiero que tú seas mi sustituto. Sabes que vas a ser degollado, ¿verdad? Pero, ¿verdad que eso sonaría difícil? No habría nadie que se ofreciera como sustituto. ¿Van entendiendo lo que queremos decirle? La mejor representación era un cordero. Porque el cordero era dócil y se podía sacrificar. El cordero era el representante, ¿verdad? En ese sentido representaba a nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice Juan el Bautista cuando ve al Señor Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él
¿A quién? A Jesús. Y dijo, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan, cuando ve al Señor Jesús, lo señala y le dice, oigan, ese que ustedes ven ahí es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo eso? Porque todos los judíos estaban relacionados con el Cordero, porque todos llevaban su corderito para poder sacrificarlo en el templo. Así que ellos sabían de lo que Juan el Bautista estaba hablando. Por lo tanto, el Cordero era una representación de Jesús en el santuario terrenal. ¿Qué otro personaje era una representación de Jesús en el santuario terrenal? Pues ¿saben quién? El sacerdote. Era también... Escribía más grande. ¿Perdón? Que escribía más grande. Más grande. Okay. Estoy como economizando mucho, ¿verdad? El sacerdote también era un representante de Jesús. Fíjense que el que oficiaba la ceremonia era ¿quién? Era el sacerdote, quien llevaba la sangre del cordero que se degollaba dentro del santuario, dentro del lugar santo, era el sacerdote. En otras palabras, el sacerdote, mis amados hermanos y amigos, servía de mediador. Servía de mediador entre los hombres pecadores y Dios. Era como el enlace entre uno y otro. El sacerdote representaba esa persona, ese enlace, ese mediador que conectaba al pecador con Dios. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, ese mediador que fungía en el santuario, que oficiaba en el santuario, ese mediador, ese sacerdote, era un representante de nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero, único y solo mediador que hay entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo Hebreos 4, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y entonces dice, ¿quién es ese sumo sacerdote que traspasó los cielos? ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Jesús, el Hijo de Dios. Es ese gran sumo sacerdote. Dice, retengamos nuestra profesión. Y entonces mira lo que especifica. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a quién? A Jesús, el Hijo de Dios, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces nos hace la invitación, ya que sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, y que ese sumo sacerdote está oficiando ahora mismo en el cielo, en favor nuestro. Mira lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Dios. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hemos leído unos cuantos textos donde nos decían
que el santuario era una réplica, una copia, y que no era una sombra, no eran los bienes venideros. Pero ahora nuestro Señor Jesús dice, sí, ese es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Ese es el Mesías prometido. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, dice, no hecho de manos. ¿A dónde fue el que entró? A ese tabernáculo no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. Refiriéndose nuevamente que ese sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, del cual los que oficiaban aquí en el santuario terrenal eran representantes, ese verdadero sumo sacerdote, real y verdadero, entró en el cielo. ¿En dónde? En el santuario celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria para siempre. Vamos entendiendo. Estas son las diferentes representaciones que nuestro Dios tuvo que hacer, tuvo que tomar, tuvo que valerse de esas representaciones para representarse a sí mismo. ¿Por qué? Por la limitación de nosotros, de los seres humanos. Hay otra representación, hermanos. Maravilloso. Es que la Biblia es una cosa linda. El velo. El velo también era una representación de nuestro Señor Jesús. El velo era una representación de nuestro Señor Jesús. Ustedes saben que en la continuación de la ceremonia, el sacerdote, que era representante de Jesús, tenía que entrar con la sangre del cordero en un envase, ¿verdad? Y ese sacerdote, ¿qué hacía? Asperjaba la sangre en el velo, ¿verdad? Y habíamos dicho que eso significaba que esa sangre que representaba los pecados del pecador, porque como dijimos, los pecados tienen que ser cuidadosamente manejados. Los pecados no se desintegran en el aire. No, perdóname, pecado, pues está bien, te perdoné. Ya, los pecados se fueron a donde, pues no sé, allá al espacio. No, eso no es así. La palabra me enseña que los pecados que son perdonados, todos los pecados que han sido perdonados de todos los seres humanos, son cuidadosamente manejados. ¿Hacia dónde? Hacia un destino final. Un destino final. Por lo tanto, los pecados representados en la sangre del cordero y asperjados en el velo representan los nombres y los pecados que han sido perdonados. Gloria sea mi Dios. Alabado sea mi Dios. Y dijimos que ese velo servía como un registro, ¿verdad? Es decir, que tanto los nombres como los pecados de todas aquellas personas que se arrepentían y llevaban su corderito y confesaban sus pecados, todos esos nombres y pecados quedaban registrados ¿en dónde? En el velo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Gloria sea mi Dios. Nuestro Señor se hizo representar como el velo, porque Él está todavía cargando con los pecados que han sido confesados, que son confesados. Mire lo que dice la palabra de Dios. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa
de mis amigos. Mis amados hermanos y amigos, cuando nuestro Señor resucitó, cuando nuestro Señor volvió a la vida, las heridas en su cabeza, en sus manos, en su costado y en sus pies permanecen. Permanecen. ¿Saben por qué? Porque esas heridas es la prueba fehaciente de que Él ha cargado con nuestro pecado. Y así, mi Dios. Él ha cargado con nuestros pecados y esa es la prueba. En otras palabras, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús lleva su nombre, mi nombre, y el nombre de cada pecador que se ha arrepentido en esta tierra. ¿En dónde? En sus heridas. En todas sus heridas. Mira lo que dice Isaías 49, 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y contesta, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria sea mi Dios. Y mire lo que dice el versículo 16. He aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Alabado sea mi Dios. En las manos de nuestro Señor Jesús están esculpidos los nombres y los pecados de todos aquellos que nos hemos arrepentido. Por eso, nuestro Dios se tuvo que valer de el velo para representarse a sí mismo. Qué maravillosa experiencia y qué maravillosa enseñanza nos tiene la palabra de nuestro Dios. Él se tuvo que valer, pero ¿saben qué? Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nuestro Señor Jesús es la base y fundamento del plan de salvación. En otras palabras, hermanos, nuestro Señor Jesús es nuestro todo. Y este es uno de los mensajes principales que el Señor nos quiere llevar a través del santuario. El Señor Jesús es nuestro todo. Todo. El plan de salvación depende de Él. Su salvación y mi salvación depende de Él. Él es el que nos amó y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Fíjese también lo que dice la palabra con relación a que Él es nuestro todo. Primera de Corintios 1, 30 y 31 nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria sea su nombre. Gloria, gloria, gloria. ¿Ven ustedes? Nuestro Señor Jesús es nuestro todo. Él es el todo. Aquí nos está diciendo que nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Qué más? Es que no hay más. Porque eso Él es el todo. Él es nuestro todo. Mire lo que dice también Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿El qué? El todo y en todos. Gloria sea su nombre. ¿Ven ustedes? Es que la palabra de Dios tiene una armonía extraordinaria.
maravillosa. Esto es en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el Señor nos quería mostrar y enseñar eso mismo a través de las diferentes ceremonias que se celebraban en el santuario. Nuestro Señor Jesús es el todo. Entonces, ya el tiempo se me está acabando. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que nuestro Señor Jesús está haciendo. Ya sabemos varias cosas. Nuestro Señor Jesús, primero, el santuario que Moisés construyó era una réplica, una copia de uno que está en el cielo. Y lo leímos en la Biblia. El original, el verdadero, está en el cielo. El que hizo Moisés fue una réplica exacta, un modelo a escala del que está en el cielo. Dijimos que cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, y que todos lo vieron cuando ascendió al cielo, fue a un lugar específico. ¿A qué lugar específico? A ese santuario original que está en el cielo. Y lo vimos en la Biblia. Entró en un santuario no hecho de manos, sino en el cielo mismo, en el santuario celestial. ¿Y para qué el Señor entró allá después de su muerte? Pues hermanos, para poder continuar. Para poder continuar. ¿Continuar qué? Hermanos, para continuar con el plan de salvación. O con el proceso de nuestra redención. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho ya tantas veces, el plan de redención, el plan de salvación, no terminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tenía que continuar ese plan, ese proceso. ¿Y a dónde fue? Fue directamente al santuario celestial. ¿Y qué es lo que Él hace en el santuario celestial? Fíjense ustedes que cuando el Señor murió, aquí lo cubrimos abarcantemente, nos dio la señal de que ya la ceremonia que se estaban celebrando aquí con el corderito dejaban de existir. Ustedes saben que vimos que el velo se rasgó de arriba abajo, dando a entender de que ya no era necesario esa ceremonia. Ya no es necesaria esa ceremonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en el cielo? Ya nosotros, usted y yo, cuando nos queremos arrepentir de nuestros pecados, no tenemos que llevar un corderito porque ya se rasgó el velo. Ya el Señor dijo, la vida útil del santuario terminó. Ahora yo voy a continuar la ceremonia en el cielo. Por eso no tenemos que llevar ese corderito. ¿Y qué nos proveyó nuestro Dios? Qué cosa maravillosa. Miren, cuando nuestro Señor, después que nuestro Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, entró en el santuario celestial, en el santuario que está en el cielo. Y entonces, fíjense lo que hizo. Fíjense una cosa maravillosa, maravillosa. La segunda cosa que el sacerdote tenía que hacer era también untar la sangre en los cuernos del altar del incienso. Y habíamos dicho que el altar del incienso representa nuestras oraciones. Es decir, que ahora, como ya no tenemos que llevar el corderito y poner las manos sobre el cordero, confesarnos nuestros pecados sobre el cordero, ahora el Señor hizo la provisión maravillosa de que a través de la oración, las oraciones, nuestras oraciones, nosotros podemos confesar nuestros pecados, mis hermanos, y Él nos garantiza
que esas oraciones van a ser escuchadas. Y nos garantiza que nuestros pecados van a ser perdonados igualito, igualito que si hubiéramos llevado el corderito. Igualito. La garantía del perdón es exactamente la misma. Gloria sea su nombre. Así que el Señor ha hecho esa provisión, que a través de nuestras oraciones nosotros podemos confesar nuestros pecados. ¿Qué sucede cuando usted y yo confesamos nuestros pecados? Quiero hacer aquí una representación ahora de lo que voy a decir. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, como ya no hay el cordero, ya no está el cordero, ¿qué pasa con esos pecados? Confesamos los pecados. ¿Y qué hace el Señor? ¿Los desaparece en el aire? Pues por supuesto que no. ¿Qué es lo que hace? Él ahora está en el santuario. ¿Qué era lo que el sacerdote hacía en el santuario? Miren, asperjaba, ¿verdad? La sangre en el velo. ¿A quién representa el velo? A nuestro Señor Jesús. O sea, que los pecados de todos nosotros, después de que el Señor rasgó el velo, esos pecados van cargados sobre nuestro Señor Jesús. Él vuelve y sigue cargando con los pecados nuestros. Eso es lo que representa la asperjación sobre el velo. Él sigue cargando con nuestros pecados. Miren, yo sé que es un poquito escabroso entender algunas cosas. Y ustedes saben que nos hacemos el esfuerzo porque la entendamos lo mejor posible. Ustedes saben que nosotros usamos este símbolo para demostrar el plan de salvación, ¿verdad? El plan de salvación empezó aquí. El plan de salvación no terminó con la crucifixión de nuestro Señor. Esto ocurrió en el año 31 de nuestra era, ¿verdad? Ese fue el año en que nuestro Señor Jesús murió. Dijimos que el plan de salvación, aquí fue cuando se rasgó el velo. Aquí fue cuando se rasgó el velo. De aquí hasta aquí estaba la ceremonia, ¿verdad? Del Cordero. Ya una vez el Señor murió y ascendió al cielo, el plan de salvación no terminó. Él ahora está en el cielo. Y Él está en el lugar santo, ¿verdad? Oficiando. Ahora, ¿qué era lo que hacía el sacerdote en el lugar santo? Asperjaba la sangre sobre el velo. Es decir, que todavía los pecados de todos nosotros se siguen cargando sobre nuestro Señor Jesús. ¿Cómo? A través de la asperjación. ¿Verdad? A través de la asperjación. Hay algunas personas que para poder comprender esto lo ven de la siguiente manera. Miren. Voy rapidito porque ya se me está acabando el tiempo. Esto es todo el Antiguo Testamento. Este también es el año 31 de nuestra era. ¿Verdad? Aquí era que se celebraba la ceremonia. Y la ceremonia del perdón de los pecados con el cordero, ¿lo ven aquí? Lo mismo. Esa ceremonia se estuvo celebrando, se supone que se celebraría, ¿verdad? Claro, los judíos no entendieron eso y ellos siguieron. Pero el mensaje era que esa ceremonia iba a terminar aquí, en el año 31. En el año 31 nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él está cargando nuestros pecados a través de la aspersión de la sangre, ¿verdad? Que era lo que el sacerdote hacía en el lugar santo. Pues, hay algunas personas que dicen, pues para poderlo entender bien, el cordero y la ceremonia era útil hasta el año 31.
ya después del año 31, ahora podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. Y Él nos perdona. Y cuando nos perdona, Él no desintegra esos pecados en el aire. Lo que hace es que asperja sobre sí mismo. Pues entonces, después del año 31, fíjense, ustedes saben que la ceremonia, aquí en el santuario terrenal, comenzaba en el atrio y luego iba al lugar santo. Pues entonces la ceremonia que corresponde antes de Cristo, del año 31, es en el atrio. Pero la ceremonia continúa, ¿en dónde? En el cielo. Específicamente en el lugar santo del santuario celestial. Me parece para que, ¿verdad?, lo entiendan mejor. De esa manera. Hermanos, el mensaje maravilloso de nuestro Señor es que la puerta de la gracia todavía sigue abierta. El perdón sigue disponible para todos los que quieran confesar sus pecados. Para todos los que quieran entregar su corazón a nuestro Señor. Todavía la ceremonia continúa. No terminó allí en el año 31 con el Cordero. No, la ceremonia continúa. Y Él continúa aceptándonos, cargando sus pecados sobre sí y perdonándonos. Pero esa puerta de la gracia, hermanos, no va a estar abierta toda la vida. Como hemos visto la Escritura y el cumplimiento de las profecías, hermanos, ese cierre de puerta de la gracia está bien, pero que bien cerca. El mensaje es que aprovechemos, mis amados hermanos, antes que se cierre esa puerta de la gracia. Porque después que se cierre, entonces no va a haber perdón para nadie. Ya estoy por terminar. Dos cositas nada más. Dos cositas. Número uno. El proceso que nuestro Señor está haciendo ahora mismo en el lugar santo, de tomar nuestros pecados sobre sí, de perdonarnos, es para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, que eso es efectivo para los nuevos creyentes, para los que se convierten nuevos, los nuevos que se están convirtiendo ahora al Señor, que lo están aceptando. Pero también es efectivo para nosotros, los que ya nos hemos entregado al Señor, pero que por alguna razón hemos flaqueado. Y como el diablo está como león rugiente, hemos cedido a la tentación. Para usted, para mí, que ya pertenecemos al pueblo de Dios y que también hemos flaqueado de alguna manera, esa ceremonia también está disponible para usted y para mí. Ese perdón está disponible para usted y para mí. Eso es lo primero. Lo segundo, ustedes saben que en la ceremonia que se llevaba a cabo aquí en la tierra, en el santuario terrenal, el velo no era el destino final de los pecados. ¿Verdad que no? No era. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús, que ahora está actuando como el velo y está cargando nuestros pecados, el Señor Jesús no va a ser tampoco el destino final de los pecados. Va a haber un destino final. ¿Quiere conocer ese destino final? Lo invitamos entonces, el destino final de los pecados, para que nos acompañe en nuestro próximo estudio. Comparte porque tenemos mucho para dar con nuestros estudios bíblicos. Nosotros subimos los videos en Facebook y en YouTube. Allí nos pueden encontrar con nuestro ministerio, ¿verdad? Escudriñando la palabra de Dios, podemos tener el conocimiento de los diferentes mensajes de nuestro Señor Jesús. Nuestro ministerio se encarga de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí el estudio de hoy. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.